Hola, buenas tardes. Lo primero me presento. Soy Inmaculada Mediavilla, soy la presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que organiza este primer congreso virtual. Y además trabajo como coordinadora de calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Bienvenidos a una nueva sesión técnica. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al patrocinador de esta sesión técnica, a Bristol Myers Squibb and Pfizer, por darnos esta oportunidad de charlar de este tema tan interesante. La sesión se titula Calidad asistencial en el paciente anticoagulado en tiempos de COVID, valor de los ACUT. Vamos a hacer una sesión con un formato un tanto diferente. Los ponentes no van a hacer sus presentaciones y luego hacemos preguntas, sino que va a ser mucho más ágil, preguntas y respuestas. Y además de preguntarles a ellos y seguir la sesión, os vamos a dar la oportunidad de que vosotros también hagáis preguntas a través del chat, que si terminamos a tiempo, recogeré al final y se las trasladaré a los ponentes. Bueno, pues en primer lugar quiero presentaros a estos 4 invitados que tenemos hoy. Así que aquí los tenemos. En primer lugar a José Luis Gisterri, que es recién expresidente de Semergen, después de 8 años lo ha dejado. Pere Domènech, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. A José María Fernández. Hola, bueno. A José María Fernández, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Interna y presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna, y a Julio Agredano, que es presidente de la Asociación Freno al Ictus. Bueno, pues sin más, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y sin más empezamos. Esta primera pregunta os la quiero hacer a todos, entonces os la planteo a todos y vamos contestando de uno en uno. ¿Qué está suponiendo la pandemia por COVID-19 para los pacientes anticoagulados? ¿Creéis que han dejado de ir a sus controles? ¿Y qué impacto clínico puede esperarse de esto si es que ha ocurrido? ¿Y si se ha cuantificado o hay alguna iniciativa para cuantificarlo? Si queréis, empezamos por José Luis. José Luis. Bueno, en primer lugar, gracias Inmaculada, gracias a la SECA por su amable invitación a estar aquí con todos vosotros y a Bristol Myers Squibb Pfizer por permitirme dar mi punto de vista como médico de familia de la situación actual de la pandemia referente a lo que es los antivirales de acción directa. Yo haría un titular y es el calvario del Sintrón para las personas mayores. Está resultando un auténtico calvario. Es verdad que se están viendo pacientes con condiciones diferentes a las habituales. Sabéis que el control del Sintrón, que se hacía habitualmente 4 o 5 semanas, ha pasado a 6 8 semanas, con lo cual hay una diferencia importante, pero también es verdad que la atención es complicada por la situación que todos conocéis, ¿verdad? Entonces, la aglomeración, la necesidad de evitar el contacto social origina lo que yo digo un calvario, ya no solamente por la asistencia, sino por el propio miedo que tienen los pacientes. Recuerdo que es población muy vulnerable y que, por tanto, necesita de todo nuestro apoyo. ¿Está cambiando la situación en el control del paciente anticoagulado en nuestro país? Pues no lo sé, pero probablemente sería necesario tener indicadores de resultados sobre lo que sucede o ha sucedido respecto al control de anticoagulados y si en un futuro tendremos datos respecto a que si efectivamente ha habido una repercusión en morbilidad respecto a los pacientes antes de la consulta. En todo caso, quiero decir que la situación es una situación realmente dramática para todos los pacientes, que requiere medidas también dramáticas de solución de cara a evitar el trasiego de estos pacientes a los centros de salud. Gracias, José Luis. Pere. Como hematólogo, hablo en nombre de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, pero os escribiré mi experiencia, que quizá es más ilustrativa. Yo trabajo en un hospital con una población de referencia de 500.000 de habitantes. Tenemos alrededor de 10.000 pacientes anticoagulados y 2.000 de estos vienen a una consulta centralizada porque son pacientes de alto riesgo. Afortunadamente, teníamos en el momento de empezar la crisis preparada una herramienta de control telemático con capacidad de transmitir información bidireccional de manera interesante. Y lo que hicimos inicialmente en plena crisis, inicio de crisis, es
revisar uno a uno todos los pacientes que teníamos de ver y aplazarles 2 meses la siguiente visita si eran pacientes que estaban estables. Y los pacientes que no considerábamos que podíamos darles tanto tiempo por inestabilidad, por incertidumbre, a estos los veíamos, fueron pocos afortunadamente, y les cambiábamos de estrategia farmacológica, les pasábamos a anticoagulantes orales de acción directa o a heparina en función de la patología de base. A pesar de esta planificación, alrededor más de un 5% de pacientes desconectaron por miedo, por incertidumbre, por dificultad en el transporte, por muchos motivos. Y estos han ido cayendo, pues a lo largo de los meses han ido regresando. Y somos incapaces de saber este 5% de pacientes qué ha pasado con ellos. Algunos han vuelto y han estado bien, pero otros no ha sido así. Pero no tenemos ninguna manera de saber si ha habido accidentes graves alrededor de este descontrol puntual. Decir que, aparte, sabéis que la gente enferma de COVID deja de comer, se inestabilizan muchísimo del síndrome y sabéis que inicialmente las órdenes eran, si tú estás con enfermedad de COVID pero no te ahogas, te estás en casa y bueno, esto fue un desastre para los pacientes anticoagulados. O sea que coincido con mi compañero, absolutamente traumático lo que ha pasado con los pacientes que necesitaban este tipo de controles a lo largo de las semanas y meses. Qué terrible, Pere, gracias. José María. Bueno, pues yo un poco en la misma línea que mis compañeros. Yo creo que todos sabemos que lo que ha sido esta pandemia para los pacientes que tienen patologías crónicas y no iba a ser menos a los pacientes anticoagulados y sobre todo a aquellos que estaban con antivitamina K. Ya que por el hecho de estar con acenocumarol o varfarina, pues estos pacientes para poder beneficiarse de esa anticoagulación tenían que estar en un margen muy estrecho que es el INR, que todo el mundo conocemos, y cuando no lo están ya de forma rutinaria, pues tienen que hacer controles de forma frecuente, pues ante la situación de pandemia que muchas veces les dificultaba el acceso al centro de salud o incluso se lo impedía, o mismamente el propio paciente, pues ya se negaba, porque eso nos pasó con cierta frecuencia, pues bueno, si habitualmente los controles previamente a la pandemia en España el tiempo en rango terapéutico era el 50%, pues ahora es de suponer, como estamos viendo en algunos de los casos, bueno, pues que los controles aún están peores cuando los podíamos hacer. Luego, encima, si tenemos un INR por debajo de 2, sabemos que tenemos aumentado el riesgo cardioembólico. Por encima de 3, tenemos aumentado el riesgo hemorrágico, pero es que nos hemos encontrado gente que ha pasado un ictus, tanto en sus vertientes isquémica como hemorrágica, y o ha venido tarde, con lo cual, por ejemplo, en el ictus isquémico no hemos podido actuar, o ha tenido un ictus hemorrágico y también ha venido tarde, o incluso no ha venido y acaban en el sistema hospitalario por otras causas. Y luego, a mí otra cosa que me parece muy preocupante es la heterogeneidad de la respuesta de las distintas comunidades. Es decir, hemos estado ante 17 realidades. Así unas, pues quitaron el visado prácticamente, otras lo flexibilizaron, otras, como puede ser la mía, la comunidad del Principado de Asturias, pues no han hecho ninguna modificación, a pesar de que la Sociedad Asturiana de Cardiología y nosotros, la Sociedad Asturiana de Medicina Interna, hemos hecho un escrito tras otro, llegamos a hacer hasta 5. Y esto, bueno, pues esta diferente respuesta que ya llevamos mucho tiempo intentando que se quitase el visado, porque ya sabemos que la máxima evidencia son con los anticoagulantes de acción directa, pues encima con la pandemia que tenemos actualmente, el hecho de tener una respuesta diferente, pues hace que los pacientes, no solo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista clínico, pues esas distintas 17 realidades pues lo hayan sufrido de diferente manera, pero todas en mayor o menor medida. Gracias. Y Julio, yo creo que tu respuesta va a ser muy interesante porque tú sí que nos vas a poder hablar en nombre de los pacientes. ¿Qué ha pasado realmente desde tu perspectiva, de tu asociación con los pacientes? ¿Han seguido yendo a los controles? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos pacientes que han desaparecido del radar, como nos decían los compañeros? Gracias, Inmaculada, y gracias, por supuesto, a la SECA por invitarme a participar. Yo lo primero que me gustaría indicar es que la situación de la anticoagulación en España no era correcta antes de la pandemia. Es decir, una perspectiva, mientras que en Europa están en el 70% de penetración de los SACOD frente a los AVK, en España estamos en el 44, es decir, 44% de ACO, 56% de AVK. Estamos claramente en el vagón de cola. Países con los que se nos suele asociar y que no nos asocian para cosas relativamente buenas, como puede ser Portugal o como puede ser Grecia, están en un 80% de penetración.
Es decir, realmente nosotros estamos en el vagón de cola de la anticoagulación en Europa. Pero como decía José María, además tenemos una inequidad clara entre territorios, entre comunidades. No es lo mismo la anticoagulación en Madrid que la anticoagulación en Asturias o en Cantabria. Es decir, el porcentaje de penetración es muy, muy diferente. Con lo cual, yo creo que la primera base que había que poner es que, efectivamente, la anticoagulación en España no es correcta, ¿vale? Y no es correcta porque hay estudios de las sociedades científicas que dicen que más de la mitad de la gente anticoagulada que tienen una fibrilación auricular están controlados de manera incorrecta. Es decir, que no están correctamente controlados y que tienen, entre otras cosas, riesgo de ictus. Con lo cual, la situación de la anticoagulación es un problema. Luego, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que la situación de la COVID, pues claramente, como estaban diciendo los compañeros, está teniendo un impacto importante. Un impacto a corto plazo, pero un impacto a medio o largo plazo, porque, por ejemplo, pues el impacto en cuanto a adherencia terapéutica, en cuanto a estilos de vida, en cuanto a actividad física, en cuanto al sedentarismo que estamos adquiriendo, en cuanto a la mala alimentación, los malos hábitos, eso va a provocar que pacientes crónicos que ya tienen una situación de base mala, pues claramente a medio plazo vayan a empeorar y se van a agravar sus patologías, pero también estamos viendo que gente que en principio es gente que podríamos llamar sana, pero que a medio plazo, si esta situación se alarga mucho en el tiempo, pues efectivamente van a tener unos trastornos en forma no solo obviamente de anticoagulación, sino también de otras enfermedades crónicas. Y esto, además, en el tema de anticoagulación, donde la adherencia al tratamiento es fundamental, pues estamos muy preocupados, efectivamente, estamos muy preocupados porque al final, por lo que decía Pere al principio, pues hay un porcentaje de los pacientes que no sabemos dónde están, que no sabemos si siguen correctamente tomando su tratamiento, si se están controlando correctamente el autocontrol del INR o exactamente qué está ocurriendo con ellos. Entonces, aunque yo creo que desde el Ministerio en su momento se intentó flexibilizar, más que nada se flexibilizó no porque piensen ahora que los ACOZ es la panacea, ¿vale? No piensan eso, pero seguramente se flexibilizó porque no podían asumir la carga que los pacientes que estaban yendo a revisión continua en su ambulatorio, de repente, con esta situación de pandemia, pues pudieran seguir asistiendo. ¿Por qué? Porque los recursos estaban desviados en otro tema, en la COVID. Con lo cual, yo creo que a nivel de pacientes crónicos de anticoagulación y de cualquier otra patología, a medio o largo plazo va a tener un impacto claro y a corto plazo, pues obviamente, el que la adherencia al tratamiento ha sido durante un periodo mucho menos insistente. Gracias, Julio. Y una cosa que os he preguntado en esta pregunta y que yo creo que no me habéis contestado a ninguno es si sabéis, o desde vuestras sociedades o desde otras instituciones, si hay pensado cuantificar esto, cuantificar el impacto real que ha tenido todo esto en los pacientes anticoagulados, la COVID, es decir, en el tema de la adherencia a las revisiones, al tratamiento, el descontrol, el no control o subir el porcentaje de pacientes no controlados. ¿Hay alguna iniciativa para cuantificarlo? Yo que sepa, no hay ninguna iniciativa, aunque siempre que el control esté informatizado y la mayor parte de autonomías tenemos controles informatizados, hay maneras informáticas de preguntarlo. Lo que será más difícil es saber el impacto clínico, saber los pacientes que han tenido eventos graves por culpa de desconectar. Yo quería añadir a todo lo que hemos dicho antes. Preocupa mucho la calidad del control de los antivitaminas K, pero también preocupa que cuando un paciente está con antivitaminas K, tiene de tener accesos múltiples al servicio de salud y esto conlleva riesgo de infección por COVID. O sea, aparte de la problemática por la anticoagulación, hay la problemática por exposición a riesgo de manera innecesaria, porque tenemos estrategias farmacológicas que evitarían esto. Gracias. ¿Queréis añadir algo más? Yo un poco en la línea de lo que comentaba el compañero. Nosotros, que yo sepa, no tenemos ahora mismo ningún tipo de iniciativa, pero esto que se acaba de comentar es muy importante, el hecho de la exposición reiterada. Hay cerca de 1 millón de pacientes por encima de 65 años que tienen fibrilación auricular y que están anticoagulados con antivitamina K. Y eso supone casi 10 millones de interacciones con el sistema sanitario, muchos de ellos presenciales. Entonces, una de las cosas que ya me parece que era la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que ya lo decía en marzo, hay que intentar alargar ese periodo hasta que esa persona interactúe y que simplemente sean las interacciones mínimas. Con lo cual, si estamos con antivitamina K
con ese mal control que ya hablábamos que teníamos, y si encima tendríamos que hacer controles de una forma más periódica, pues no solo no estamos disminuyendo las interacciones de esos pacientes con el sistema de salud, sino que estamos teniendo que aumentarla. Y si no, estamos haciendo mal la práctica clínica. No, además, que además es una incongruencia que haciendo un llamamiento a la población para que, sobre todo la vulnerable, no acuda a los centros de salud en situaciones de riesgo como este, la población con función auricular es una población de alto riesgo, de muy alto riesgo. Es una persona habitualmente pluripatológica, que aparte de su función auricular tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene cardiopatía isquémica, y estamos haciendo un llamamiento para que no acudan. Por lo tanto, no parece lógico el que tengan que hacerse controles, aunque sea cada 6 u 8 semanas, cuando hay medidas alternativas mucho más eficaces, ¿no? Yo creo que esto es un sinsentido que creo que la Administración debería de poner encima de la mesa, porque si estamos, por una parte, alertando a la población, usted no debe de acudir si no es estrictamente necesario, pues bueno, si hay alternativas terapéuticas, yo creo que lo lógico sería ponerla encima de la mesa. Veríamos si es ahora, hasta que tengamos una vacuna, hasta que haya tratamiento, pero en este momento el llamamiento sería que haya alternativas, por lo menos para los pacientes naïf, que puedan empezar tratamientos con los anticoagulantes sin necesidad de sincronizarlos, como digo yo. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora una pregunta para Chema. A ver, ¿los pacientes anticoagulados tienen un riesgo aumentado de infectarse por coronavirus y en caso de empeorar, o sea, en caso de desarrollar la COVID-19, tendrían más riesgo de empeorar, es decir, de tener una enfermedad más grave? Vale, bueno, pues a ver, realmente esta pregunta es muy parecida a una cuestión que también se hace muchas veces en el paciente diabético, pues lo mismo exactamente el paciente anticoagulado. Por el hecho de estar anticoagulado y las patologías que llevan a ese paciente a anticoagularse, es decir, fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica venosa, etcétera, eso no te confiere más riesgo de tener la infección por SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Otra cosa es que una vez que adquieres la infección, que si puedas tener una evolución pues más desfavorable, es decir, más morbimortalidad. Entonces, en ese caso, más que la propia anticoagulación, hay que intentar analizar por qué está anticoagulado el paciente. Por ejemplo, si está anticoagulado por fibrilación auricular, todos sabemos que es la arritmia más prevalente. ¿Es la arritmia más prevalente y en qué tipo de paciente se da? Porque la fibrilación auricular hasta ahora mismo no se considera como un factor de riesgo independiente de aumento de la morbimortalidad. ¿Pero qué pasa? Que la fibrilación auricular es propia de pacientes añosos, de pacientes con diabetes, de pacientes obesos, de pacientes con insuficiencia cardíaca, y todo eso sí que hace que pueda tener una peor evolución de la enfermedad. Pero hace un momento acabo de decir, no se considera peor pronóstico para la evolución de la enfermedad o como un factor de pronóstico aparte la fibrilación auricular. Bueno, esta semana, dentro del registro que tenemos en la SEMI, el SEMI-COVID, que con más de 12.200 pacientes, había un subestudio que te hablaba de que aquellos pacientes que tenían hipertensión tenían aumentada la morbimortalidad, los que estaban tratados con ARA2 la reducían, pero sí se vio que como tercer factor de riesgo más importante era la fibrilación auricular, con un 11%. Pues en este caso sí había aumentado la mortalidad hasta un 21% de los pacientes que habían fallecido en nuestro registro, que eran el 21% también, pues tenían fibrilación auricular. Y te dice el propio estudio que está al borde de poder considerarse como un factor independiente de aumento de la mortalidad. Con lo cual yo creo que esto sí puede abrir hipótesis de que haya que analizar otra serie de estudios, otra serie de registros. ¿Qué más causas hay para anticoagular al paciente? Bueno, pues el hecho de tener una prótesis valvular mecánica, pero eso volvemos a lo mismo, suele ser más habitual en pacientes añosos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y eso sí aumenta el deterioro o la posibilidad de una evolución desfavorable. Y lo mismo puede ocurrir con la enfermedad tromboembólica venosa. Una cosa es que estemos, pues, por ejemplo, ante una cirugía y esa enfermedad tromboembólica sea secundaria a la cirugía, pero si estamos ante un paciente con escasa movilidad por ser frágil o bien que tiene un cuadro neoplásico, pues sí claramente tiene aumentado el riesgo tromboembólico. Entonces, ahora que analizamos fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica venosa, prótesis mecánicas, estos pacientes, más que por la propia anticoagulación, sino esa patología de base que genera que les anticoagulemos, va a generar cierto estado proinflamatorio y protrombótico. Es decir, va a aumentar el riesgo no solo de una evolución desfavorable por esa cascada inflamatoria, sino el aumento de riesgo de eventos trombóticos y arteriales. Por eso yo creo que no nos tiene que extrañar si nosotros logramos, bien con fármacos moduladores de la enfermedad, como muchas veces son corticoides, pero no viene al caso, pero también anticoagulantes, como puede ser el caso de heparina bajo peso molecular, o previamente anticoagulantes de acción directa,
Eso no nos tiene que extrañar, como por ejemplo se vio en el estudio del Mount Sinai publicado en el JAR recientemente, que los pacientes anticoagulados, o bien con una dosis profiláctica o bien con una dosis terapéutica, tengan mejor pronóstico. Es más, incluso se hipotetiza que los antifactor 10 tienen cierto efecto antiinflamatorio y efecto antiviral. Con lo cual, no nos tiene que extrañar que estos pacientes anticoagulados, al reducir sus eventos inflamatorios y su riesgo protrombótico, pues que el pronóstico sea mejor. Pero otra dificultad añadida que tenemos es que cuando estos pacientes tenemos que ingresarlos y están anticoagulados, es muy importante, y eso fue algo que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia, y tienen documentos desde mi punto de vista muy interesantes, tanto la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia como la Sociedad Española de Cardiología, hay que anticoagularlos de una forma adecuada. Así, por ejemplo, si alguien está con un anticoagulante de acción directa o con un antivitamina K y tiene un filtrado por encima de 30, cuando anticoagulemos a este paciente, en principio, deberíamos anticoagularle una dosis de enoxaparina, 1 miligramo, kilogramo, cada 12 horas o un equivalente. Y si estamos con un filtrado por debajo de 30 mililitros minuto, pues 1 miligramo, kilogramo cada 24 horas. Pero es muy importante tener todo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, toda esta labor previa que hicimos, estamos viendo que muchos de estos pacientes, cuando se hacen autopsias o cuando tienen una complicación durante el ingreso, están falleciendo por eventos trombóticos. Tampoco podemos olvidarnos que no es la panacea. Cuando nosotros anticoagulamos a los pacientes en las distintas series, a pesar de ello, estamos teniendo entre un 12 y un 20% de eventos tromboembólicos. Pero si no lo hacemos, puede llegar en algunas series hasta el 50%. Gracias. ¿Queréis añadir algo más? Bueno, yo solo añadiría que el manejo de los fármacos antitrombóticos y de los problemas trombóticos en los pacientes ingresados por COVID es muy complejo, no es ausente de problemas adversos, de accidentes, y que el esfuerzo ingente que han hecho los hospitales, todos los servicios que tenían alguna competencia haciendo protocolos de manera acelerada para poder manejar de manera un poco digna estos entornos tan complejos, pues fue brutal. O sea, aquí yo creo que toda la clase médica se vació luchando a contracorriente para tener protocolos que fueran, como mínimo, que dieran ciertas garantías de respuesta adecuada a la gran problemática que era la enfermedad de COVID. Julio, si quieres alguna experiencia en tu asociación de pacientes anticoagulados que hayan sufrido la COVID. No, efectivamente no. En el último, con José María Conchema coincidimos en el último un webinar que preparamos nosotros sobre anticoagulación y efectivamente estuve hablando de las complicaciones que puede haber a nivel de trombosis que pueden provocar, bueno, pues pueden llegar a ictus. Pero no, efectivamente nosotros no tenemos en nuestra asociación casos específicos o por lo menos no documentados, ¿eh? No se han puesto en contacto con nosotros gente que haya sufrido la COVID estando anticoagulada. Anticoagulada, muy bien. José Luis, ¿quieres añadir alguna cosa? No, tampoco. Estoy de acuerdo absolutamente con los compañeros. Yo creo que la situación de riesgo que conlleva la enfermedad viene determinada por la comorbilidad, ¿no? Es un paciente, es muy raro que en medicina de familia, en atención primaria, veamos un paciente con función auricular aislada, ¿no? Es un paciente generalmente que lo ve el cardiólogo, lo ve el interno. Nosotros vemos al paciente octogenario, nonagenario, la señora María, el señor Ramón, 90 años, hipertenso, diabético, obeso, con fibrilación auricular. Es el paciente que, aparte, tiene una minusvalía, una discapacidad y le cuesta un mogollón, permíteme la expresión, ir al centro de salud. Es el paciente que realmente tenemos que meter en el tratamiento adecuado, porque no hablamos del paciente de 50 años que se desplaza fácilmente al hospital. Tenemos una prevalencia muy elevada de fibrilación auricular en pacientes muy añosos. Vemos pacientes ya nonagenarios, casi centenarios, con fibrilación auricular, que son los que realmente requieren medidas de optimización del tratamiento. Y este tipo de paciente no puede ir al centro de salud cada 4 o 6 semanas. Aparte del que está, como decía, discapacitado o que vive a 80 kilómetros, que eso tampoco se dice, que vive en un núcleo rural y que tiene que irse al hospital a hacerse el control, porque se lo puede hacer en el centro de salud, por supuesto, pero que tiene que ir al cardiólogo a que le haga la receta, ahí estaríamos en el tema ya del visado de inspección, para que le hagan la prescripción cuando el paciente no puede desplazarse. Muy bien, pues nada, ahora una pregunta Perdona, Inma, sí, solo quería añadir una cosa que me he olvidado y es
es fundamental que haya un entendimiento muy grande entre hospital y primaria para abordar esta crisis, porque los pacientes salen de un sitio, entran en el otro y es fundamental que nos entendamos protocolos conjuntos, mucha transmisión de protocolos y eso creo que ha sido un éxito, por ejemplo, en mi zona, ¿no? O sea, el trabajar conjuntamente es fundamental. Lo suscribo completamente. Bueno, pues pregunta ahora para... Inma, Sí. si me permites un pequeño matiz sobre todo esto, igual que acaban de comentar que, por ejemplo, en Cataluña se dicen las cosas muy bien, yo puedo hablar del paradigma, igual que yo creo que muchas cosas de la pandemia aquí en Asturias lo hicimos bien, el tema de la anticoagulación no. Estamos hablando de lo importante que es coordinarse primaria con el resto especializada. Yo trabajo en una zona que es completamente rural. Hay veces que de mi centro hospitalario los pacientes están a 45 o 50 minutos. Viven en aldeas que está nevado y para acceder la enfermera a poder hacerle el control, a veces tiene peligro por su propia integridad. Pero es que encima tenemos la problemática que es una de las 4 comunidades autónomas que los médicos de primaria no pueden poner ACO. Entonces tienen que contactar con nosotros para que nosotros le pongamos ACO a ese paciente. Con lo cual estamos complicando todo mucho más. Entonces, igual que sí es cierto que yo en mi comunidad se está haciendo muchas cosas muy bien, yo creo que esto es algo que sí tenemos muchísimo margen de mejora. Ya lo teníamos previamente porque los médicos de primaria no pueden pautar los anticoagulantes de acción directa, pero es que ahora en esta situación yo creo que clama al cielo. Muy bien, pues has introducido perfectamente la siguiente pregunta, que se la lanzo a José Luis, pero luego, por supuesto, abrimos un debate y hablamos todos. Y es exactamente esto. Bueno, hemos hablado al principio que durante la pandemia, bueno, estamos en la pandemia todavía, muchas comunidades autónomas han adoptado decisiones excepcionales pero transitorias, ¿no?, respecto al acceso a los ACOT para garantizar precisamente la seguridad de los pacientes y que no tuvieran que acceder a los centros de salud y no tuvieran que exponerse, como muy bien habéis explicado, y también para disminuir la carga asistencial, que también lo habéis dicho, todo tiene dos partes, de los centros sanitarios, ¿no? Entonces, José Luis, ¿cuál ha sido realmente esta realidad, ¿no?, del paciente anticoagulado durante la pandemia en comparación a la situación pre-COVID, ¿no? En relación a estos avances temporales, ¿cómo valoras estas medidas adoptadas por las distintas administraciones respecto a la flexibilización en el uso de los ACOT? ¿Y crees tú, aunque yo creo que ya lo habéis contestado, pero bueno, vamos a volver otra vez sobre esto, ¿crees tú que sería necesario mantenerlas? Bueno, en primer lugar, permíteme que complemente lo de la comunidad autónoma, las 4 que no pueden, el médico no puede prescribir ACODs, aparte de Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Canarias. Desde Semergen, Sociedad de Primaria, hemos estado trabajando muchos años, mano a mano con la SEC, también con la SEN, con trombosis y hemostasia, para poder mitigar este fallo tan grande que teníamos respecto a la prescripción por el médico de familia, ¿no? El compañero ha puesto ejemplos muy claros de Asturias, núcleos rurales, que yo también conozco perfectamente, donde evidentemente es muy dificultoso el poder realizar un control o un seguimiento estricto cada 4 o 6 semanas por parte de la enfermera o del médico. Estas 4 comunidades eran 7, 8, conseguimos al final con la administración pues poder reducir algunas como puede Aragón, Baleares, ¿no?, Castilla, León, donde al final se aceptó que el médico de familia pudiera prescribir los ACODs, ¿no? Esto era la época pre-COVID. Desde luego que hemos estado trabajando mucho también con la SEC y con el Ministerio para poder intentar actualizar el famoso IPT del año 2016 con sobre la base de los estudios de vida real que han aportado datos de eficacia, seguridad y efectividad, ¿no? La maldita pandemia que ha venido en el mes de marzo y donde con el famoso hashtag quédate en casa parecía que las cosas iban a flexibilizar y de hecho así fue en algunas autonomías, la cosa que aplaudimos sin duda, pero también con una gran heterogeneidad y una gran variabilidad. Es decir, que no ha sido una medida generalizada, sino que algunas autonomías pues bueno, han reconocido la dificultad que entrañaba el poder realizar el sintrón cada 4 o cada 6 semanas y se flexibilizó de tal manera que se podía prescribir por el médico de atención primaria, ya no solamente cuando el INR estaba fuera de rango,
según dice el IPT, ¿no? Sino que también en aquellos casos de diagnóstico de nuevo, ¿no? Esto fue una medida que realmente aplaudimos, felicitamos a las autonomías porque evidentemente merecía la pena, pero, oh, Dios mío, es que no fue generalizado, es que más de la mitad de las autonomías siguieron poniendo barreras a lo que era el visado. Tenemos datos ahora mismo, los tenéis vosotros, de cómo está la situación. En este momento, pues bueno, hay algunas que han flexibilizado, otras que han parado, otras que siguen en stand-by, otras que no saben cómo van a actuar, no sabemos si esto se va a prorrogar o no hasta enero, como dice alguna autonomía como Madrid, por ejemplo, ¿no? Que probablemente se mantengan hasta enero. Es decir, hay una gran confusión y esto genera también preocupación por parte del médico de familia y por parte del paciente. El paciente te pregunta si efectivamente vamos a poder seguir prescribiendo el ACOD de manera directa sin necesidad de acudir al control o de acudir al cardiólogo o al neurólogo o al interna, y realmente eso genera pues una gran preocupación, como decía. Por tanto, la verdad es que esto debería llegar para quedarse. Yo creo que es una oportunidad dentro de lo que es la adversidad de la pandemia, para que realmente se reconozca una vez por todas el papel tan importante que puede realizarse el servicio a los pacientes, una prescripción razonada por parte del médico familiar. Y es más, y finalizo, yo creo que el visado es obsoleto, yo creo que es una medida que hace muchos años puede estar aceptada, como era pues para limitar el gasto farmacéutico, pero por ejemplo, os pongo un ejemplo, el famoso Plavis, el clopidogrel, que vale 16 euros, todavía necesita el visado de inspección para que yo lo pueda prescribir en una arteriopatía periférica o una prevención de un acontecimiento arteriotrombótico, en una angina inestable. 16 euros. Eso es el ejemplo. Y luego, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular, que tienen un coste mucho más elevado, yo las puedo prescribir perfectísimamente, sin ningún tipo de problema, con un coste mucho más elevado. Por tanto, pensamos que es una falta de confianza en el médico de familia y una falta de en el reconocimiento de la labor que realizamos. Si no somos capaces, la administración no reconoce la capacidad de diagnosticar y tratar correctamente, tenemos un problema muy grave. Por tanto, yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es una situación muy heterogénea, muy de iniquidad, y que realmente yo creo que los políticos tendrían que ponerse yo creo ya de una vez las pilas, como ha pasado con la proposición no de ley de la semana pasada en el Senado, para que todos se pongan de acuerdo en que se elimine el visado de una vez por todas. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. ¿Queréis añadir algo más? Yo simplemente a José Luis una pregunta. Me estás diciendo que bueno, inequidad obviamente porque hubo comunidades que flexibilizaron, otras que no, ¿vale? Pero yo creo que incluso algunas que ya flexibilizaron están volviendo otra vez a la situación previa. Es decir, que ya están volviendo otra vez a endurecer el acceso, ¿vale? Como, correcto, absolutamente. Correcto, ¿no? Es así. Es decir, comunidades que en su momento entendieron que efectivamente el flexibilizar iba a permitir el que hubiera menos movimiento de gente a las zonas sanitarias. Ahora entendemos que ya la pandemia está en retroceso. Bueno, vamos a ver. Y resulta que volvemos otra vez a la situación previa. Viendo además que ha tenido un importante éxito. Es decir, al final lo que se ha evitado es que la gente acuda al centro de salud y que además sea gente que esté mucho más controlada, en consiguiente, con mucho menos riesgo. Es decir, no tiene ningún sentido que no se haya aprovechado en aquellas comunidades donde ya se dio el paso a hacerlo de temporada a permanente. Efectivamente. Chema. A ver, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente es una cuestión que yo creo que no puede ser. Hablaba a José Luis del coste que, por ejemplo, que puede tener el Plavis ahora mismo que se mantiene el visado. Todos podemos prescribir heparinas de bajo peso molecular y sabemos que, por ejemplo, la dosis de 40 miligramos de una heparina conocida son 135 euros. La dosis de 60 miligramos estamos hablando de 180 euros, cuando, sin embargo, estamos hablando de fármacos con una evidencia mucho mayor que lo que tenemos hasta ahora, que su coste mensual es de 80-89 euros. Y luego nos rasgamos las vestiduras. A veces estamos utilizando el Remdesivir, que solo disminuye 4 días la estancia hospitalaria, pero no disminuye la mortalidad, y cada dosis son 750 euros. Entonces, estamos teniendo una visión muy cortoplacista, mismamente con el propio Remdesivir y con el tema de los anticoagulantes de acción directa, de tal forma que en España no solo hay comunidades que no pueden los médicos de primaria prescribir, sino hay otras que hay mucha dificultad. Luego dependemos mucho del inspector de turno, porque nosotros en mi comunidad, yo en mi área tengo una inspectora que no nos pone ningún problema, pero en otras les ponen como ejemplo de dureza.
que dure, que hay que mantener. Y luego no puede ser que yo, mi comunidad, estemos en torno al 37-38% de pacientes que están con ACO, al lado mío está Cantabria con el 67%, resulta que Reino Unido está con el 70% y tenemos datos recientes de cómo disminuyen los ictus en el Reino Unido desde que empiezan a usarse los anticoagulantes de acción directa. Con lo cual, todo esto yo creo es un sinsentido y la pena es un poco lo que se comentaba aquí, que aprovechando, hay veces que estas situaciones que no son deseadas por nadie, hay que intentar aprovecharlas para mejorar. Y esto es algo que la Administración tiene mucho margen de mejora. ¿Pere? Sí, en Cataluña se relajaron las medidas y hemos podido prescribir bastante fácilmente ACOTS en inicios y en cualquier paciente en el que dudásemos de la calidad de la anticoagulación. Yo lo único que quería añadir es que he oído que algún grupo tiene cierto interés en, cuando acabe todo, que igual es cuando tengamos la vacuna, de volver a pasar a antivitaminas K los pacientes que pasamos a anticoagulantes orales de acción directa. Esto es una barbaridad. Espero que a nadie se le ocurra, porque tendrá a los pacientes absolutamente en contra, porque ya es difícil convencer a los pacientes de que el Estado solo financia los antivitaminas K en unas condiciones, a pesar, por ejemplo, de la clara superioridad en seguridad en reducción de hemorragia intracraneal. Pero ya pasar de ACOTS a antivitaminas K es que además no podemos ni somos capaces de asumir esta actividad los que nos dedicamos a ello, porque sería una actividad brutal convencer a cada paciente. Espero que a nadie se le ocurra volver a tener de recetar antivitaminas K en esos pacientes. Perdóname, sobre eso que acabas de comentar, es que los pacientes no nos vamos a dejar. Es que los pacientes no nos podemos dejar, es decir, porque estás hablando de menor riesgo, pero estás hablando también de una facilidad en el tratamiento. Es lo que decía antes José Luis. La señora María, el señor Juan, no tienen posibilidades de estar cada 2 semanas yendo a su centro de salud a medirse o controlarse el INR. Es decir, tú a esa gente que por el motivo de la pandemia han empezado a conocer los ACOT, ¿cómo vas a coger y 6 meses después echarse hacia atrás? ¿Qué argumento se os queda a vosotros, para defender la vuelta hacia atrás? No tenéis ningún argumento. Ahora os cuesta, porque ahora os cuesta. Pero dentro de 6 meses, ¿cómo lo vais a conseguir? A mí no me convencéis. No, y ellos, si me permites, Inmaculada, un pequeño comentario. Eso que dice Julio tiene mucho sentido, y más si vamos a las guías, porque ya las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2016 nos decía algo parecido, pero es que este año, en la nueva actualización, te habla del empoderamiento del paciente, y que el paciente, si el paciente desea, aunque esté bien anticoagulado con antivitamina K, anticoagulación con anticoagulantes de acción directa, deberíamos permitírselo. Entonces, claro, si encima ya está con anticoagulantes de acción directa, ¿con qué cara nos quedamos nosotros cuando las guías no dice eso? Y si en algún momento hay que llegar a instancias mayores, ¿cómo puede sostener eso la Administración de que le estamos negando el seguir manteniendo ese tipo de tratamiento al paciente? Yo realmente, desde el punto de vista moral, me parece muy criticable, y luego desde el punto de vista, yo no soy jurista, pero me parecería muy difícil que eso se pudiera sostener de alguna forma. Sí, hay una cuestión que usted también, si me permite, es que yo creo que estamos inmersos en una vorágine de criterios absolutamente economicistas, de modelo económico, del gasto que supone el coste anual de ACOD respecto a Sintrom, pero hay un ejemplo... José Luis, perdona, es que no estamos hablando de coste-efectividad, estamos hablando de coste... Se fijan solamente en el coste de la cajetilla, claro, no en el coste del el menor número de ictus o el coste del tratamiento a largo plazo. Es que no se está fijando, o el coste sanitario que tienes que tener una enfermera controlando continuamente el INR o visitándose a vosotros. Entonces tenemos concretamente eso. Lo venía a decir porque hay un caso que conoceréis, supongo, el caso de Cantabria. Cantabria es precisamente del promedio a nivel nacional el que más utilizan los ACODs. Creo que están por en 50 y tantos %, una cifra muy elevada, ¿no? El año pasado, a través de la Consejería de Sanidad del Gobierno cántabro, se trasladó al Gobierno central el superávit que había visto en gasto farmacéutico, reconociendo
que se atribuía al incremento en la prescripción de los ACODs, pero esto se compensaba con una reducción, insisto y repito y remarco, de un 10% en la tasa de ictus en el periodo 2013-2018, creo recordar, hablo de memoria. Es decir, que el impacto económico entra ya en un segundo plano respecto al impacto en resultados de salud. Y eso es lo que es importante. Si un gobierno realmente autonómico reconoce que la reducción de un 10% en el número de ictus, que a lo mejor no es mucho para esa comunidad, pero es un 10%, eso representa que es importante, aunque sea más costoso. Por tanto, probablemente el modelo económico que se está todavía trabajando en este país debe de ser absolutamente cambiado hacia un modelo de resultados en salud. Pero, José Luis, ¿sabemos lo que cuesta un ictus anualmente al Estado? 24.000 euros. Ahí lo tienes. Esa reducción del 10% que estás diciendo tú, la tienes ahí, la tienes por el menor coste, por el menor número de números de ictus que tengas. Entonces, lo que ha hecho Cantabria es que es de sentido común. Esto está en las hemerotecas, efectivamente, Julio. Es un dato que además el año pasado lo trabajamos incluso con alguna administración. Es decir, mira, el gobierno cántabro dice que ha gastado mucho más dinero, aparte de atribuirlo a la comorbilidad, al envejecimiento de la población, a la mayor prescripción farmacológica, evidentemente, por el envejecimiento. También, efectivamente, se han prescrito más ACODs. Eso ha supuesto mayor gasto, pero se ha reducido un 10% la tasa de ictus en el periodo 2013-2018. Muy bien. ¿Os parece que pasemos a la siguiente pregunta? Esta para Pere, muy concreta. Hemos oído todos que en pacientes diagnosticados de COVID se está observando un incremento en el número de tromboembolismo venoso. ¿Cuál es tu experiencia y cómo se ha realizado el tratamiento anticoagulante en los pacientes con COVID y tromboembolismo venoso? Bueno, la trombosis es una parte muy importante de la enfermedad de la pulmonía por COVID. La tromboinflamación es parte esencial en explicar el por qué estos pacientes se ponen tan hipoxémicos y pueden morir por hipoxemia. Y sabemos que además hay muchos tromboembolismos venosos. Hay datos que dicen que en pacientes ingresados en unidades de críticos entre un 20 y un 60% pueden llegar a tener tromboembolismos venosos, trombosis pulmonar, y en unidades normales hasta un 10%. Algunos episodios se dan tras el alta hospitalaria. O sea, la trombosis es muy frecuente y en principio es una trombosis que suele necesitar tratamiento de 3 meses, no suele ser necesario tratarlos más porque hay una causa potente que lo causa, que una vez resuelta no tiene por qué repetir. Y teniendo en cuenta que el tratamiento estándar en España es heparina seguido de antivitaminas K, lo que está claro es que no nos podemos plantear de ninguna manera esta transición a antivitaminas K en estos pacientes en estos momentos, porque un inicio de la anticoagulación con antivitaminas K son 5, 6, 7 controles en muy pocos días y esto es imposible hacerlo con una medicina primaria absolutamente saturada. No se puede garantizar que los días que necesitarías hacer los controles se pueden hacer esos controles y lo que he dicho anteriormente del riesgo de exposición. No es permisible tener tanto riesgo a exposición por controles sucesivos. Con lo cual, en España, en casi todas partes, el tratamiento ha sido heparina de bajo peso molecular mantenido durante estos 3 meses. Heparinas que, como ya se ha referido anteriormente, cuestan como unas 6 veces más que si pudiéramos disponer de anticoagulantes orales de acción directa. 6 veces más. Esto por un lado. Pero es que no todos los pacientes pueden pincharse tranquilamente ellos mismos. Algunos pacientes necesitan soporte del sistema sanitario porque no se saben pinchar, etc. O sea, está habiendo en una situación de absoluta saturación de la capacidad de respuesta de salud en esos pacientes en la medicina primaria, se les está pidiendo que además den un fármaco administrado parenteralmente que podría obviarse dando una pastilla que es un tratamiento 6 veces menor. O sea, hemos tratado, el tromboembolismo es muy frecuente, lo hemos tratado con heparina durante 3 meses. Esto es mucho más costoso que dar anticoagulantes orales de acción directa y en algunos casos precisa además de la colaboración
del sistema sanitario con profesionales metidos en ello. O sea que nuestra respuesta no ha sido la óptima. La óptima hubiera sido poder disponer de anticoagulantes orales de acción directa para dar, como mínimo, tras el alta hospitalaria a estos pacientes durante estos 3 meses. ¿Qué pensáis los demás? Yo no tengo mucho para añadir, sinceramente, a lo que ha dicho Pera. Está todo claro. Chema. No te oímos, Chema. Está silenciado. Quita el mute. No te oímos. José Luis, si quieres tú, mientras. No, a ver, yo la experiencia, obviamente, de un médico de familia no es la del tratamiento del paciente COVID ingresado. Yo no sé efectivamente si hay resultados, estudios que hayan demostrado que efectivamente la eficacia es similar entre heparina bajo peso molecular y ACODs en el tratamiento del paciente COVID cuando ingresa de cara a la prevención de la enfermedad tromboembólica. Déjame decirte, hay muchos estudios que comparan la estrategia clásica heparina C y antihistamínas K frente a los anticoagulantes orales de acción directa en todo tipo de pacientes y, como mínimo, ser igual eficaces. Y algunos contextos de elevado riesgo trombótico, como es los pacientes con cáncer, hay incluso superioridad en cuanto a beneficio. O sea, es absolutamente seguro que son una estrategia anticoagulante del tromboembolismo venoso óptima, con algunos problemas, pero con una eficacia absolutamente probada y con una seguridad frente a los antivitaminas K netamente superior. O sea, no hay ninguna duda. En COVID, concretamente, están los ACOTs en muchos protocolos de muchas partes del mundo, pero no hay estudios específicos para demostrar. Pero yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta. Con los estudios que tenemos en otros territorios es suficiente para saber que son una opción excelente de tratamiento. Chema. Sí, que perdonad que antes no era capaz de quitar el mute. Vamos a ver, un poco en la línea de lo que dice Pere. Una de las cuestiones que fuimos descubriendo poco a poco y desgraciadamente con muchas consecuencias fue la enfermedad tromboembólica venosa y la prevalencia tan alta en esta patología. Por eso también a todos aquellos que traten estos pacientes o bien hospitalizados o que estén pendientes de ellos de forma ambulatoria, sobre todo los pacientes hospitalizados, estamos muy acostumbrados a manejar la PCR, a manejar la interleuquina 6, ferritina, pero es muy importante también, a la vez que se van haciendo cada 2 o 3 días controles de todo esto, hacer controles del dedímero. Es muy, muy importante la tasa de protrombina e incluso de las plaquetas, porque eso nos va a orientar también un poco del riesgo que podemos tener de tener un evento tromboembólico venoso. Y cuando nuestros pacientes con COVID tengan disnea, no pensemos solo en la neumonía bilateral, sino que hay que pensar también en ese tromboembolismo pulmonar y fijarnos qué dosificación estamos en ese momento en nuestro paciente ingresado con heparina bajo peso molecular, y si nos viene de forma ambulatoria, una de las cosas que tenemos que descartar es ese tromboembolismo pulmonar. Y luego yo creo que lo más difícil en estos pacientes, Pere me contradecirás, o bueno, me llevará a contrario si él cree que me equivoco, no es cuando ya están previamente anticoagulados por una fibrilación auricular o por otra causa, porque una vez que se van para casa es simplemente volver a reiniciarlo. El problema es esos pacientes que no llegaron a hacer el evento tromboembólico venoso, pero siguen teniendo un dedímero elevado o marcadores procoagulantes elevados que muchas veces nos dicen, bueno, hay que mantener la heparina bajo peso molecular 7 días, pero es que hay veces que si ese dedímero está elevado hay que mantenerlo más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como a veces sale incluso algún conocido a la tele, que un mes después de haber presentado la patología aguda o la neumonía bilateral, están teniendo eventos tromboembólicos venosos. Entonces es algo que no podemos perder esa perspectiva. Sí, o sea, lo que es seguro es que el umbral de sospecha de tromboembolismo venoso o embolia pulmonar ha de ser muchísimo más bajo en pacientes COVID, porque es una patología muy frecuente y lo hemos de sospechar a la mínima situación no esperable. Un incremento súbito de la disnea no explicable o cosas así. O sea, realmente hemos de bajar el umbral de sospecha muchísimo. Muy bien. Gracias a todos. Antes de seguir, animaos a los asistentes a hacer preguntas, porque vamos bien de tiempo y probablemente nos dará tiempo finalmente a planteárselas a los invitados.
Bueno, pues ahora esta es una pregunta que vamos a empezar por Julio, pero que desde luego os voy a trasladar también al resto. Yo creo que han quedado las cosas así sobre la mesa, clarísimamente expuestas. Por lo tanto, Julio, ¿qué acciones concretas plantearías para mejorar la calidad asistencial del paciente que necesita anticoagulación? Bueno, pues yo creo que hay en nuestra opinión, hay 3 o 4 puntos donde deberíamos de trabajar. Bueno, el primero yo creo que se ha comentado, es el tema, si no la eliminación, por lo menos una modificación del IPT en una línea clara. La anticoagulación oral directa por prescripción libre, ¿vale? Tiene que estar de acuerdo con las guías, ¿vale? Las guías europeas o las guías nacionales, las guías y recomendaciones. Y esa prescripción tiene que ser libre por cualquier profesional que trate al paciente, ¿vale? Entonces, eso está claro. Una línea de mejora clara es la educación. Y aquí voy a abrir 2 puntos, porque, por supuesto, educación del paciente, pero yo creo también educación del profesional, ¿vale? Y aquí os voy a contar un caso mío, personal, que me pasó hace 4 semanas. Mi padre le detectaron en el hospital de urgencias una FEA. Entonces, le derivaron y tuvo visita con su cardiólogo. Yo, por desgracia, no pude ir, no pude asistir, pero le preparé un informe a mi padre y le dije, oye, te van a contar esto, esto y esto. Y tú tienes que decirle esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, cuando el hombre empezó a hablar con el cardiólogo, a lo mejor es una excepción, ¿vale? Pero a mí me hizo preocuparme porque yo creo que efectivamente estos medicamentos los saco, yo creo, tuvieron una mala penetración, cayeron mal de inicio. Entonces, lo primero que le comentaron es que primero no están financiados, ¿vale? Eso ya lo sabíamos, con lo cual ya tenemos argumentos contra eso. Lo asumimos nosotros, no hay ningún problema. Segundo punto. Estos medicamentos creo que algunos de ellos no tienen todavía un antídoto, ¿vale? El famoso antídoto para revertir el efecto que hay de la anticoagulación en caso de una operación. Bueno, todos sabemos que eso no es correcto. Y luego, tercero, yo tampoco le veo tantos beneficios a un Sintrom que a un Alcod. Y eso es lo que realmente le contaron a mi padre. Hace 3 semanas os digo. Mi padre, como buen señor que delante de una bata blanca dice que sí, se fue a su casa con un Sintrom directamente. Yo le hice volver al día siguiente otra vez a su cardiólogo y le dije no, que te lo cambie por un ACO y que te diga exactamente por qué no puedes tomar un ACO. Y digo, no, si el ACO por supuesto que lo puedo tomar. Yo estaba intentando dar los argumentos de por qué no era necesario. Con lo cual, hay una parte, a mi entender, de educación al profesional, porque yo creo que estos medicamentos cayeron mal. Segundo o tercero, educación al paciente. El paciente, lo que decías al principio, el término de paciente empoderado no está bien, pero el paciente que sabe lo que sabe sobre su enfermedad y sabe cómo reclamar y sabe cuando un tratamiento le funciona mejor o le funciona peor. El paciente tiene que ir y tiene que reclamar y tiene que saber que existe una alternativa al Sintrom, a los OBK y que le va a facilitar claramente su calidad de vida y obviamente le va a reducir su nivel de riesgo. Y yo creo que la cuarta debería ser, en mi entender, estamos viendo, un dato que he comentado al principio, es que más de la mitad de la gente que está anticoagulada con antivitamina K no está bien controlada. Pues debemos de afrontar el autocontrol, porque también sabemos que no siempre el ACOD puede ser la prescripción, ¿vale? Estamos hablando de los valvulópatas, que esa gente no puede ir con un ACOD. Pero, ¿por qué no facilitamos el acceso al autocontrol? Que realmente sean capaces de controlarse su indicador, su INR, y a partir de ahí pueden administrarse su dosis. Bueno, entonces, yo creo que los 4 puntos principales debería ir por esa línea. El tema de la educación al profesional, pues seguramente generará algún tipo de Muy bien. José Luis, venga, desde atención primaria. No, totalmente de acuerdo. ¿Qué dirías? Creo que a veces hay que asumir la parte de responsabilidad que nos toca en cuanto a la sensibilización en la detección del mal control. Yo creo que el médico de familia que no se sienta cómodo empezando un tratamiento o cambiándolo porque está fuera de rango, lo que tiene que hacer, yo creo, desde el punto de vista ético, es derivar a ese paciente al profesional que se siente cualificado para poder instaurar el tratamiento o el cambio de tratamiento. Es verdad que hay compañeros que pueden sentirse incómodos en lo que es el cambio de tratamiento, pero sí que tenemos la obligación de detectar lo que es ese mal control para evitar, pues bueno, exceso o defecto, ¿no? Pero yo creo que, coincidiendo en lo básico con Julio, yo
reitero lo que venimos reclamando desde hace ya muchos años a la Administración en posicionamientos conjuntos, también de la propia sociedad, también con la SEC, sobre, en primer lugar, yo creo que haría falta la eliminación del visado, pero del visado médico de cualquier tipo, no solamente en el campo cardiovascular o en el campo de los ACODs. Yo creo que es necesario adecuar el IPT, ya va siendo urgente, del 2016, a los nuevos estudios. Yo creo que hay estudios de vida real que han demostrado eficacia y seguridad. Yo creo que son sustanciales para poder hacer ver al Ministerio que efectivamente esto tiene que cambiar. Hay que tener también, yo creo que un acceso universal en la época de la informática a los INRs. Es injusto que hay muchos cardiólogos que no pueden acceder a los INRs de los médicos de familia y viceversa. Yo creo que esto hay que eliminarlo. También hay que reducir, yo creo que el tiempo de mal control que está en el IPT en 6 meses, excluyendo el primero, debería reducirse a 3 meses. Sabéis que las guías europeas publicadas hace 3 meses, de 2 meses de FA, a primeros de septiembre, ya también recomiendan el tiempo de Rosendahl mantenerlo en el 70%. Es decir, que hay una serie de medidas que son para mí claves, pero subrayo, eliminación del visado, reformulación del IPT en el que hemos participado las sociedades científicas especializadas y también de primaria, y pues estoy de acuerdo con Julio en que la información y la formación por parte del médico y del paciente son claves en el devenir de que esto pueda cambiar un día u otro. Muy bien. Pérez. Bueno, yo creo que la experiencia de Julio no es la más frecuente. Yo creo que la mayor parte de médicos somos muy conscientes de que es un drama tener de seguir con los antivitaminas K y muchas veces lo transmitimos al paciente. Mire, es lo que me obligan a hacer, desgraciadamente. Yo creo que hay que eliminar el visado, creo que se ha de asumir la superioridad neta de los ACODs frente a los antivitaminas K en la mayor parte de pacientes con fibrilación auricular. Indudablemente, reducción de riesgo de hemorragia intracraneal, que es un dato que sale en todas partes, en todos los estudios, en todos los registros. Y aparte de esto, extenderlo a otra patología. En este momento yo creo que clama al cielo no poder usarlo en tromboembolismo venoso, clama al cielo no poder usarlo en pacientes con cáncer y tromboembolismo venoso. Hemos de asumir que son una herramienta farmacológica extraordinaria que nos cubre un déficit importante que teníamos, porque no nos olvidemos, los antivitaminas K son raticidas. Chema. Bueno, pues yo estoy un poco entre la opinión de Pérez y la de Julio, por un lado, y suscribo todo lo que dice José Luis. ¿A qué me refiero? Es que yo creo que la introducción de los ACOS sí sirvió para concienciarnos todos los profesionales, porque yo creo que los que estamos aquí realmente no somos el paradigma de lo que somos todos los médicos, todos los especialistas que vemos pacientes anticoagulados. ¿Y a qué me refiero? Sirvió para concienciarnos de que hay que anticoagular, pero no, mucha gente todavía no está concienciada con que hay que anticoagular. Entonces, yo creo que es clave que todo el mundo sepa que desde el objetivo primario, reducción de embolismos sistémicos e ictus, cuando haces un metaanálisis, hasta reducción de hemorragias intracraneales, reducción de hemorragias mayores, todo eso con los ACOS lo tenemos de forma beneficiosa. Entonces, realmente, si es por desconocimiento lo puedo entender, pero si es por que simplemente estás intentando jugar un papel, yo creo que es muy duro cuando tenemos que jugar ese papel de cara al paciente y decir, bueno, es que no tenemos más remedio que hacer esto. Porque, bueno, pues desgraciadamente todos tenemos familiares a los que tenemos que anticoagular y yo creo que tenemos que tomar con nuestros pacientes las mismas decisiones que tomaremos con nuestros familiares, que realmente es muy fácil porque está claramente basado en la evidencia. Entonces, yo también creo que hay que quitar el visado. Esto sería una oportunidad única para quitar el visado, no solo por la situación COVID, sino sobre todo por la evidencia que tenemos hasta ahora. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bien, pues para terminar, haríamos, antes de pasar a las preguntas de los asistentes, me gustaría que hiciéramos una ronda. Os voy a ir dando la palabra y que en un minuto o un poco más, si necesitáis, hicierais como una conclusión, ¿no? Que fuera como un titular. ¿De acuerdo? Empezamos por José Luis.
Bueno, yo diría que, haciendo mención otra vez al modelo de Cantabria, que hace falta sobre todo resultados en salud, que hace falta que los políticos se conciencien que efectivamente este tipo de tratamientos salvan vidas, que son tratamientos seguros, son efectivos, son oportunos, son eficientes y, sobre todo, lo más importante, están centrados en las personas. Por tanto, resultados en salud y no resultados solamente en impacto económico a medio plazo o a corto plazo. Pere. Por un lado, repetir que el tromboembolismo venoso en el COVID es muy frecuente, contribuye en la gravedad del cuadro y necesitamos herramientas para tratarlo de manera óptima en una situación en donde los contactos entre médico y sistema de salud conllevan un riesgo muy alto de COVID. Y, por otro lado, decir que cualquier estrategia que hagamos ha de ser conjunta de la medicina hospitalaria, la medicina primaria y la asistencia primaria y contar con la opinión del paciente. Y solo mediante esta colaboración muy importante, tanto a nivel práctico como a nivel de elaboración de protocolos, vamos a poder abordar de manera plena una dramática situación como la que estamos viviendo. Gracias. Chema. Pues, en primer lugar, que si ya teníamos un problema previamente de los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa que tenemos que anticoagular, ya lo teníamos antes de la pandemia. Ante la situación de la pandemia aún se ha agudizado más, con lo cual, si antes ya era imperante intentar llegar a una solución, pues ahora yo creo que la prisa aún es mayor. Con lo cual, siguiendo un poco con los ejemplos que se han comentado aquí, creo que tenemos que seguir el ejemplo de Cantabria, que al fin y al cabo, con 67% de pacientes anticoagulados, es prácticamente la media europea, que es del 70%, y ya no solo por el tanto por ciento de pacientes que están con ACOS, que, como hablamos, son los que mejores resultados tienen desde el punto de vista de la eficacia y de la seguridad, sino por la propia relación también que hay, que yo creo que es muy importante, que se acaba de nombrar aquí, entre especializada y primaria. Sé que desde el Hospital de Vallecilla se ha hecho un programa de coordinación con todas las unidades de primaria, de tal forma que yo creo que ese es el modelo a seguir. Y si algo se hizo bien, que fue quitar los visados, no volvamos para atrás. Muy bien, gracias. Julio. Pues mira, mi titular sería que en España la anticoagulación es incorrecta. Punto. Entonces, más de la mitad de la gente que están anticoagulados con antivitamina K están mal controlados y eso aumenta claramente el riesgo de ictus. Pues nada, yo creo que lo habéis dejado clarísimo. Pues muchísimas gracias a los cuatro y paso a trasladaros. De momento hay una pregunta, animo a los asistentes a hacer alguna más porque nos quedan justo los 10 minutos que teníamos calculado que podíamos dedicar a esto. María Elena García nos pregunta: me gustaría preguntarles sobre los efectos del SARS-CoV-2 sobre los eventos de isquemia arterial aguda que son tratados mediante fibrinolisis y anticoagulación con heparina. ¿Quién se anima? Bueno, yo como no soy médico, en este caso no voy a responder. Vale, Julio, gracias. Lo tengo fácil. O sea, simplemente sabemos que durante hay muchos pacientes con enfermedad de COVID que además tienen patología isquémica. He dicho antes que la tromboinflamación es parte fundamental de la enfermedad y la expresión más clara es la hipoxemia, que mucha parte de la hipoxemia es por culpa de la trombosis. La otra es el tromboembolismo venoso, pero también hay trombosis arterial. Y sí, la fibrinolisis es una estrategia terapéutica asumida. ¿Cuál es el volumen de la parte arterial de esta enfermedad? Esto es lo más cuestionable. Hay muchas publicaciones sobre eventos isquémicos en estos pacientes, pero el volumen de la importancia del tema todavía está un poco en el aire. No sabemos al final qué habrá representado esto en un contexto, porque, por ejemplo, ha habido menos pacientes que han accedido a las unidades de hemodinámica durante este tiempo, pero probablemente es porque los pacientes no han ido al médico, quizás se han muerto en casa. O sea, es muy difícil saber con datos epidemiológicos si esto ha representado un problema muy importante o no, porque ha habido menos asistencia a los pacientes con infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Pero es que igual se han muerto en casa. O sea,
sí que hay relación, la trombólisis es una opción muy interesante, pero de momento no puedo decir más. Sí, yo si me permitís un poco, vamos a ver, desde el punto de vista teórico, habitualmente cuando tenemos un infarto agudo miocardio porque se te cierra una coronaria, o cuando hay un evento aterotrombótico, incluso cuando hay una isquemia arterial, habitualmente hay un tanto por ciento de placa ateroma del 70% y un 30% de coágulo. Lo que se está viendo con el SARS-CoV-2 es que gente sin ningún tipo de factores de riesgo cardiovascular están teniendo eventos trombóticos arteriales. ¿Por qué? Porque el 100%, en vez del 30%, el 100% es coágulo. Con lo cual, desde el punto de vista teórico, la respuesta a la fibrinolisis debería ser mayor. Otra cosa es que yo desconozco, ahora mismo me parece que no hay ningún estudio, pero yo tengo incluso compañeros médicos que sin ningún factor de riesgo cardiovascular, es más, llevando unidades de riesgo cardiovascular, han tenido infartos agudos de miocardio como consecuencia del COVID. Entonces, la fibrinolisis, desde el punto de vista teórico, podría ser un buen arma, aunque, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio siempre está antes la angioplastia. Y luego, el tratamiento con heparina bajo peso molecular, pues por la misma razón, si prácticamente el 100% es coágulo y hay cierta actividad inflamatoria y una actividad muy grande procoagulante, pues la respuesta desde el punto de vista teórico debería ser mayor. Pero sí es cierto que se está viendo, lo que pasa es que las series son muy regulares. Hay veces que hay un estudio que cuando presenté la ponencia con Julio, en la asociación de Julio, te hablaba de 27% de pacientes en una UCI alemana con 131 pacientes, 27% tenían eventos trombóticos. De esos, una quinta parte eran arteriales, pero tampoco hay muchas series. Tampoco hay muchas series al respecto. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más. No tenemos de momento, bueno, no tenemos más preguntas, pero ya estamos casi en el límite del tiempo. Si queréis hacemos una ronda final o queréis añadir alguna cosa más. ¿Nada? Muy bien, pues nada, como no hay más preguntas, si os parece, finalizamos aquí. De nuevo, muchas gracias a Bristol Myers Squibb Pfizer por patrocinar esta sesión. Ha sido súper interesante, habéis sido muy claros, también yo creo muy valientes en exponer vuestras opiniones. Os agradezco muchísimo que hayáis querido compartir con nosotros este ratito. Y nada, quedamos emplazados para otro año, otro momento, otra situación, ¿de acuerdo? Y bueno, mucha suerte en esta pandemia que todavía nos queda por vivir a todos los profesionales que nos estéis escuchando hoy. Un abrazo a todos.